rol sería otro. Eduardo Paladini, ¿cómo le va? Buenas Bien, tardes. muy contento. Temporada alta de laboratorio, como decimos siempre, en medio de las elecciones y con invitados de lujo. Va mejorando la producción semana a semana, me parece. Impresionante. Recién decíamos en el cruce con nuestro compañero Fernando Carnota, invitados sumamente respetados y respetables. No sé qué hacemos nosotros. Sí, a algunos políticos les voy a sugerir que no vean el programa. ¿No? Tenemos a Lucas Romero, director de la consultora Sinopsis, y digo yo hoy, uno de los encuestadores más filosos contra Javier Milei, y Paulo Oliveto, una de las primeras dirigentes que denunció a Néstor Kirchner. O sea, tenemos pasado para hablar con Paula y también presente porque fue candidata en la ciudad de Buenos Aires. Así es. No sé si está bien la presentación, Lucas, porque después, viste, hacen el recorte. Se sacó los anteojos. Paladini no sé si fue bueno o malo eso cuando lo presenté. Si se enojó. No, creo que verdaderamente es uno de los más respetados, ¿no? Digo, y además no es contra, sino que me parece que a todos por igual le das. Sí, bueno, gracias por la invitación y gracias por las palabras. Sí, yo digo que quienes tenemos algún rol en la conversación pública, medio que debemos asumir un rol crítico, cuestionador, observador, sobre todo de quien tiene el poder. Yo suelo ser crítico y filoso, lo he sido con gobiernos Serías anteriores. un buen periodista. Ese también es un faro que tenemos que tener los periodistas. Porque en última instancia, digo, para resaltar las virtudes están los militantes, los seguidores, los que apoyan. Nosotros en todo caso tenemos que asumir el rol de señalar aquello que es criticable, que es cuestionable, que hay que corregir, y aquello que creemos que está mal. Entonces, juego un poco ese rol en redes sociales. Hoy es un tiempo distinto para eso, o por lo menos se plantea, ¿no? Desde esa militancia que además acompaña al gobierno, en función de que cada cosa que uno señala, lo que dicen es, no, bueno, pero no resaltan todo lo que conseguimos en un año y medio, ¿no? Y lo comparan con todo lo anterior. Entonces, frente a eso, pareciera ser que el único lugar para pararse es acompañar eso o directamente, bueno, sos ensobrado o gorila, ¿no? Sí, es muy interesante y muy importante lo que señalás, Mariel, porque efectivamente es una parte constitutiva y central de la convivencia democrática. Que haya un clima de debate, de discusión democrático, plural, que nos respetemos, que se respeten las diferentes posiciones. Y creo que eso lo hemos perdido notablemente en este último Twitter, tiempo. que es el ámbito donde se suelen dar estas conversaciones, ¿vos ves que tuvo oscilaciones o se está poniendo cada vez más picante, más agresivo? Bueno, a ver, el problema que tiene Twitter es que siendo una parte importante de la conversación pública, sobre todo la política, transcurre mucho por las redes sociales y particularmente por esa red, yo creo que es una red que está intervenida por actores que tienen otros intereses distintos al de intercambiar posiciones, opiniones y de contribuir a la búsqueda de consensos, de acuerdos, de coincidencias. Ahí lo que nosotros denominamos sencillamente trolls. Sí, y todos los gobiernos, desde que empezó esta moda de la instalación de los trolls, tuvieron la acusación, ¿no? Porque Cambiemos, el kirchnerismo y ahora los libertarios. Política no deseable, pero que existe, de que cada sector político desarrolla su modo de intervenir en esa conversación, obviamente para incidir, para manipular, para llevar la conversación al lado que les conviene, y muchas veces eso favorece también esta cosa de la difamación, del insulto, del maltrato, de la provocación, que no contribuye a y particularmente digo la misma, Paula, porque me parece que también para quienes protagonizan el debate público desde un rol de servicio público es tremendamente, debe ser tremendamente, digamos, frustrante ver el deterioro de ese clima, ¿no? Sí, duro. Yo me acuerdo el sábado de la noche antes de las elecciones, cuando salió lo del video fake de Mauricio, automáticamente yo salí en un Twitter y me comuniqué con María Eugenia, que era la jefa de campaña de Silvia, poniéndome a disposición. Y fui el único candidato que se puso a disposición de otro candidato, reconociendo que esas prácticas estaban mal en democracia. Ahora, el pensamiento es mucho más profundo. Yo creo que esto, el insulto, la banalización hacia la política, hacia las instituciones, discutir horas las empanadas de
Darín, o sea, esa forma de volverte un tonto, porque la verdad que estamos discutiendo tonterías en un país donde no hay prácticamente no hay posibilidad de ascenso social de los pobres. Estar hablando de empanadas me parece que es como banalizar la discusión, pero en definitiva lo que te hacen es aturdirte. Y yo lo que sentí en la campaña, y lo vengo viendo desde la época de la elección en Santa Fe, es que eso genera apatía y que la gente fuga. ¿Y cómo fuga? No yendo a votar. No es menor que en una ciudad, que es la ciudad, se supone, más comprometida políticamente, como todas las capitales del mundo, haya ido a votar menos del 50%. Y sobre todo los barrios de clase media. Vos hiciste campaña varias veces, fuiste candidata varias veces. Sí. Si tenés que distinguir la campaña de este año en la ciudad... Bueno, fue una campaña donde hubieron muchos fondos. Yo notaba que peleaba contra gobiernos. O sea, había recursos públicos puestos a favor de determinados candidatos. Si vos pensás que cada cartel grande salía 10 millones y yo hice toda la campaña total con 30 millones, o sea, era... Sí, la disparidad. Sí, mucha gente lo tenías que señaló elegir 3 y que yo era esquinas candidata. para que te vean. No pude. O sea, lo único que hice fue imprimir un volante y bueno, salir a la calle y en mis pros y mis contras, y con mucha soledad, en mucha soledad. Yo saco cosas recontrapositivas, la gente, los medios que me abrieron la puerta. ¿Eras una candidata de la conversación, del Sí, pero- círculo rojo, Sí, porque- porteño de los medios? De algunos sí, otros no me invitaron más. Ahí te das cuenta contra el sistema que vos peleás. Muchos sí, y muchos no, y de excepciones personales un montón. ¿En serio? Sí, pero también te fortalece como dirigente. Yo creo que un dirigente político que no atraviesa un golpe fuerte no tiene formado el carácter como para representar en un país donde los golpes son constantes. O sea, yo lo tomo como algo positivo. Pero de excepciones personales un montón, ir a hacer campaña y no sé, yo veía carteles de todo el mundo y yo me sentía la nada misma. Bueno, a Larreta le dejó de sonar el teléfono, Paula, así que imagínate. No, después y le a- volvió a sonar, ¿no? Está contento ahora. Pero... Sí, pero que se pone contento. Yo creo que ¿a dónde nos atrancamos los argentinos? Tomando un poco lo que venían hablando, en la desunión. Somos un país que Bueno, la elección se mide en cómo no llega el otro. Entonces, ¿Por qué nadie construya desde ese lugar, porque no es positivo el mensaje. ¿Y por qué fueron todos Definitivo. separados? ¿Por qué se desunió Mira, Juntos por el Cambio? El problema que tengo en la vida es que soy muy sincera. Yo creo que la gente también no fue a votar en Capital, de alguna manera, porque le quería marcar a los dirigentes de Juntos por el Cambio, a los que votaron masivamente, la barrabasada que hicieron rompiendo una herramienta que fue buena para la Argentina. Si tenés que hacer un ranking, lo rompieron por ¿quiénes fueron? vanidad. Hace lo un ranking de rompieron- tres. No, los tres responsables, Sí. los tres líderes de la fuerza, los líderes del radicalismo, el líder del PRO y también mi espacio. O sea, nosotros destruimos una herramienta que generó mucha confianza y mucho... la sociedad nos creía guardianes de la democracia, de la república, de esos valores. Y muchos se fueron desdibujando en el camino y fue por poder, por ver quién tenía más poder que el otro, o sea, a lo largo de los años, ¿no? Y después el desperfilamiento del PRO con relación a Milei, o sea, Bueno. un dirigente del PRO que diga votarle a los jubilados 200.000 pesos en 12 cuotas, no eran los valores. Pero yo creo que la gente nos castigó por el tema de que se destruyó Juntos por el Cambio Y vos sociedad lo como había tomado. consultor, Lucas, la marca Juntos por el Cambio, pues todos hacemos la cuenta, ¿no? Los 8 de Larreta, los casi 16 de los Penato, los 2 de Paula, empezamos a sumar y dice, bueno, hubiese sido 2,5 te voy a decir. 2,5 ¿Cuántos de la votos son? señora Oliveto. ¿Cuántos votos Así, fueron? sola, Y deben ser que sin un mango, cantando Karol 40.000 G. votos, ¿cuántos son? 2,5. Sí, más de 40.000 votos. Cantando Karol G, la Santa Milonguita que salía Sí, de Mata. lo tenemos guardado, ojo. Es verdad. Y no es amenaza. Te preguntaba Lucas,
Si hubiese ido la marca Juntos por el Cambio, ¿imaginás que hubiese sido una suma proporcional a lo que hicieron los candidatos por separado? Nunca es aritmética esa suma, porque creo que Juntos por el Cambio, que hoy uno debería asumir que no existe como representación, como referencia representativa para el electorado, bueno, digamos, quizás la suma hubiera producido alguna dispersión hacia otras opciones. Yo creo que, me parece que todo esto ocurre en un contexto donde me parece que vale la pena remarcarlo. Todo el sistema de representación política está bajo reconfiguración en la Argentina después de lo que ocurrió en 2023. La elección de 2023 fue una elección que produjo un resultado que disolvió una de las dos coaliciones en la que estaba organizado el sistema y la otra la puso en crisis, en buena medida también por lo que fue el resultado malo para el Frente de Todos en 2023, como consecuencia de lo que había ofrecido el Frente de Todos como gobierno, ¿no? Entonces, tenemos el sistema de representación política bajo reconfiguración, tenemos una anomalía dentro del sistema, que es la de tener un presidente que fue apoyado por un 55,7% el 19 de noviembre, y que en las encuestas que asiduamente producimos y miramos también de otros colegas, vemos niveles de apoyo significativos para este presidente que no están representados en el sistema. Y esa anomalía es la que el presidente va a tratar de corregir en esta elección. Pero lo que produjo, y sobre todo la disolución de Juntos por el Cambio, le permitió a Milei asumir en buena medida la representación del cambio, de una buena parte del electorado que demandaba cambio. Porque todo el tiempo veíamos durante el proceso electoral 2023 que la demanda de cambio era tan fuerte que uno imaginaba que cualquier cosa que estuviera enfrente de la propuesta oficialista iba a ser competitiva y ganadora, porque iba a capitalizar esa demanda, que es lo que pudo lograr hacer Milei llegando al balotaje, siendo la única oferta de cambio que había en la escena, y logró juntar ese 55,7. Ahora lo que tiene que hacer Milei es, bueno, ¿cómo hace para consolidar ese apoyo y volver a retenerlo en este turno electoral para que pueda haber parte de ese apoyo reflejado en el sistema político? Y yo digo ahí curioso porque por lo menos lo miro con interés desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que está haciendo Milei? ¿Milei está agrandando a la minoría o está yendo a consolidar y retener gran parte de esa mayoría que fue la coalición del balotaje? Es que te escuchaba atentamente y él tiene muy en claro, digamos, los tres ejes de su gestión, ¿no? Lo dice todo el tiempo. Por un lado, la gestión en sí, por el otro lado, la no cuestión... te lo echa en cara, pero estuvo con Milei hace muy poquito. No, pero... Es modesta ella. No, porque fue a la radio, entonces, bueno, y entonces voy a esto, gestión política y batalla cultural, y ahí es donde voy en términos de minoría y mayoría, ¿no? Entonces, él lo deja planteado. No es la lógica por ahí nuestra, la que veníamos acostumbrados. Digo, yo comparto más con Paula de no desunir, de juntar, del respeto. Él te dice, es esto y hay que ir con todo y a fondo, porque del otro lado están los orcos esperando cualquier error. Con lo cual, por eso creo que también en las alianzas que propone, dice, el color es violeta. Mira, justo estoy violeta. De hecho, particularmente, digo, yendo a ese punto, yo creo que... O sea, él va por la mayoría, me da la sensación. Él tenía dos opciones. Digo, cualquiera que estuviera en el lugar del 10 de diciembre dice, bueno, yo tengo que constituir una mayoría que me permita gobernar. Puedo optar por una vía coalicional, me junto con todos aquellos sectores que piensan más o menos como yo, formo una coalición que me dé sustento político. La gran Larreta que quedó en el camino. O voy, sí, no, el 70%. Quizás no tan amplio, pero sí, buscar una consolidación política, una base de sustentación política que le dé márgenes de acción a la acción de gobierno, o la de ir a construir lo propio. Está claramente, digamos, recorriendo esta segunda alternativa, esta segunda vía, y yo creo que es un presidente que está intentando traficar la batalla cultural detrás del intento de atender la demanda económica. Igual yo sigue siendo un desafío incongruente con la idea de construir una mayoría, porque la gran mayoría de las ideas de Milei no son mayoritarias, todo lo contrario. Entonces, me parece que aprovecha detrás de lo que parece ser buenos resultados económicos, digo parece ser porque para la percepción del público lo son, pues habrá que ver si esto es sustentable en el tiempo. Detrás de eso intenta colar una agenda que creo que lo empuja más a la minoría que a la mayoría, ¿no? Yo lo veo muy similar a los inicios del kirchnerismo.
esta cosa de, Sí. de nacer, bueno, Incluso- Kirchner de un 22%. Bueno, incluso sí. hoy pensaba, ¿no? Macri termina siendo Dualde. Se ponen locos cuando los comparas con el kirchnerismo, pero Pero- entiendo a dónde vas, claro, en el es sentido empezar de que, desde... de que el kirchnerismo también hablaba de una batalla cultural, también usó la genuflexión de algunos dirigentes políticos, porque cuando asume Néstor Kirchner, asume con el 22 y pico de los votos. Sí, 22. ¿Y cómo logró la mayoría? Con la genuflexión del radicalismo, con la transversalidad. Bueno, el 2005 cuando quiebra el Claro, peronismo que en la iba el provincia de peronismo a Buenos la provincia de Buenos Aires y avanzó. Con una posición de el vamos por todo y la hegemonía política. Bueno, si vos mirás que, a ver, desde el punto de vista de la construcción y desde el punto de vista de tener mayoría, o sea, yo no lo comparto, pero lo entiendo lo que está haciendo Milei. ¿Cómo logró la mayoría? Bueno, la logró haciendo que personas cambien su posición histórica. Te pongo ejemplos. Ahora, todos los que se hacían los ofendidos con Cristina Kirchner cada vez que insultaba al periodismo, ¿dónde están? No están. Los que se enojaban con Zamba. Ahora tengo una Zamba libertaria con paca paca y todos se callan la boca. Entonces, ¿qué vio Milei? Que es lo mismo que vio Néstor. Yo no creo que Milei ni sea un loco ni sea un tonto. O sea, para mí es un tipo que tiene vocación hegemónica de poder y rodeado de un montón de vivos. Ahora, ¿qué vio? Y vio el flan que son en cuanto a sus valores muchos dirigentes políticos. Porque terminan callándose la boca, terminan no dando quórum. Sí, desde el lugar de donde viene mi Milei, o de donde lo vimos crecer, pareciera que se le hizo más fácil de lo que uno podía presumir. Y discúlpame, Paula, porque vos, Carrió, lo denunciaron a Kirchner desde sus comienzos. Y ahora estabas hablando de los comienzos de Milei con los puntos en común en la manera de construir poder. ¿Ves alguna similitud en la manera del manejo de los fondos públicos o alguna otra cosa que lo pueda emparentar con el kirchnerismo? Yo creo que en cuanto a la vocación hegemónica de poder, son muy similares. Yo no los veo todavía con una matriz de corrupción diseñada. No, sería una mentirosa. Que hay focos que no están funcionando bien en el Estado y que puede haber situaciones de corrupción, lo hay, y nosotros hemos denunciado situaciones puntuales y concretas. Ahora, nosotros lo que descubrimos durante el kirchnerismo es que era un gobernador de provincia que tenía una matriz a través de la obra pública y la reproducía a nivel nacional. Eso no. Ahora, que a mí me expliquen por qué no podemos subirle el sueldo a los enfermeros y a los médicos del Garrahan, y no nos espantamos por la cantidad de recursos que tiene la CIDE sin control, por ejemplo. Entonces yo digo, ¿qué es lo que siente la gente hoy? Que los dirigentes políticos no estamos siendo coherentes, porque lo que nos ofendía ayer, hoy parece no ofendernos. O sea, y también pasa que tienen que hacer una crítica a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, si hubiese estado Cristina en un dibujito, hubiésemos todos estado ofendidos. No, bueno, claro, si Zamba adoctrinaba antes, entonces, adoctrina ahora, digo, que no está Zamba todavía, a Zamba lo están también reformando. El periodismo está, ahora está la pareja esta que no me acuerdo cómo se llama. Twins, esas cosas de jóvenes que yo no me acuerdo, vos por ahí sí. Pero no, también el periodismo está como un grupo, vos esto también seguramente lo ves en las encuestas, muy cuestionado. Entonces, lo que no hay, además me parece, Paula, de ciertos políticos que se ofendían antes, es, aunque nos duela, un acompañamiento de un sector de la opinión pública que piensa mal del periodismo, y entonces Milei insulta a los periodistas y no hay una reacción pública de se está atacando a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Sí, yo creo, curiosamente en el último estudio nuestro de mayo consultamos sobre esto del insulto y el ataque al periodismo. Menos del 30% está de acuerdo con esa postura del presidente. Ahí es donde yo digo, el presidente tiene muchas ideas y actitudes que son... Sí, pero digo, hay un paso... son minoritarias. Hay un paso de estar o no de acuerdo y de accionar para combatir eso. Pero también es cierto que el periodismo, al igual que muchas instancias de representación y de intermediación entre el público y la cosa pública,
también está en una crisis de legitimidad o de credibilidad, ¿no? Yo creo que acá el problema es que si planteamos la reputación del periodismo como un sujeto, probablemente lo que encontramos es una mirada crítica de la gente. ¿Pero por qué? Esta es interpretación mía, ¿no? Yo creo que la gente lo que ha empezado a observar es que el periodismo ha tomado posición, de que es un periodismo que asume una posición o asume la defensa de una posición, y eso es visto como, falta de credibilidad por parte del público. Porque cada uno habla desde es que va en contra de la esencia del periodismo. Se ha desaparecido la pretensión de objetividad del periodismo. Lo que pasa es que hoy se asume con mucha más naturalidad del lugar de donde uno habla. Uh-huh. Y eso creo que desacomodó la visión tradicional que la gente tenía del periodismo. Ahora, está en crisis el periodismo, está en crisis los empresarios, está en crisis la dirigencia sindical, está en crisis los políticos, está en crisis las instituciones. O sea, por eso la gente no va a votar. Claro. O sea, no es menor. Sí. Decir que hay un triunfo de un gobierno en una elección donde el 50% tiene total apatía, a mí me preocupa la apatía. Claro, ¿crees? Porque eso es un... No sé cómo, ¿se puede estar incubando algo ahí? No, o sea, apatía de la gente y un gobierno con vocación hegemónica es un cóctel jorobado para los límites de la democracia, ¿eh? Está bien, pero yo si fuera gobierno, lo aprovecho. Claro. ¿O está mal? Ahora, vos fíjate una cosa, María. El problema estoy intentando plantear o tirar la idea en función de lo que vos decís. Lo está aprovechando. Claro. Por supuesto, porque eso hace que no haya voces disidentes, hace que avancen cosas que no es admisible que vos que las sostengas en una democracia. Naturalizamos que la CIDE pueda actuar contra un periodista, o bueno, durante el kirchnerismo eso también pasó, y cuando hicimos el informe de obra pública, el primer informe de obra pública en el 2004, es muy rápido. Yo justo estaba repasando esos datos, es muy rápido, ¿no? Porque asumieron en el 2003. Sí. Porque después la denuncia creo más fuerte es en 2008, pero no salimos en ningún lado, ¿sabes? Recién en el 2008 tuvo... Era la loca de Carrió, ¿no? Que después hubo la reivindicación de la loca. Sí. Pasa que vos ibas al sur, yo me acuerdo para la radio, era mi candidato en campaña, ¿no? Ibas al sur y de pronto no se te veía la gente de allá, los periodistas que hoy están, y venían y te decían, ustedes no tienen idea. Y vos decías, pero ¿cómo no? Vos lo veías al tipo campechano, siempre por ahí queriendo, digamos, en el rol por ahí de ciudadana, decir, qué sé yo, capaz que el tipo viene y hace algo diferente, ¿no? Pero la gente hacía eso. No quería ver tampoco. Y no querías, es posible. Cristina sacó 56% en primera vuelta y nosotros sacamos el 1,8%. Y fue así. Me parece que estamos en un momento donde dólar barato, un personaje que tiene iniciativa política, que no hay límites, porque siempre los que vamos a sentarnos con el tema, por ejemplo, jubilados, por ejemplo, el tema de lo que está pasando con los discapacitados, por ejemplo, el tema de la libertad de prensa, nunca llegamos a 129. Y va a ser menos. Uh-huh. O sea, porque lo que también está pasando es que después del 10 de diciembre hay voces que se apagan. Tus compañeros del PRO de la provincia de Buenos Aires. Mis compañeros del PRO, a los que quiero, o sea, no están para pelear con los jubilados. Mis compañeros del PRO, que defendieron a Clarín cuando el embate del gobierno de Cristina Kirchner contra Clarín, ahora se callan la boca. Entonces, y yo creo que el PRO, más que nosotros, puede ayudarlo a reflexionar al presidente, porque si estás en una alianza, le puedes poner algún tipo de contraprestación, y no lo hacen. Mira, a mí no me jorobó que entrara el Pitu Salvatierra y no entrara yo. O que entrara... Es lo que muchos dijimos, ¿no? Bueno, viste, sí. es parte de la historia, o sea... a mí lo que me complica es el silencio que va a haber después del 10 de diciembre. Mirá las sesiones, ¿quiénes hablamos?
Y eso también afecta a la conversación pública. Yo tengo fundado temor de qué va a pasar si es que un gobierno cualquiera tenga mayoría. No la va a tener porque se supone que no la va a tener. Ahora, yo he visto compañeros míos ponerse la peluca de una manera que vos decís, ¿no te votaron para esto? Profesores universitarios, compañeros de cátedra que no defendían su universidad. O sea, bueno, yo claro que no estoy en las antípodas de Jacobiti, o sea, nada que ver con Jacobiti, pero la universidad de la clase media. Pero ahí Lucas decía algo que es interesante. Uno siempre dice que es interesante cuando coincide. Que es que hay consignas de Milei que la opinión pública, la mayoría no está de acuerdo. La duda que tengo, y se lo pregunto a los dos, es si después, si viniera un proceso un poco más hegemónico, si esa mayoría después acciona, si esa mayoría va a tener fuerzas para detener ciertas cosas. Con la universidad pública pasó eso, ¿no? Porque Milei venía avanzando con algunas cosas, se metió con la universidad pública, 1 millón, 1,5 millones o 500.000 personas en la calle, y eso se detuvo. ¿Ven que la sociedad argentina puede estar silenciosa hoy por un montón de razones? Porque viene de crisis que ya está recontra harta, pero que si Milei quiere avanzar sobre ciertos aspectos, ¿esa sociedad va a reaccionar? A ver, yo creo que acá había una demanda muy clara de soluciones económicas, predominantemente de soluciones económicas, era la principal preocupación ciudadana. Si este gobierno ofrece soluciones económicas, yo no descarto que en lo que habitualmente sucede en estas relaciones transaccionales entre el poder y la gente le tolere ciertas cosas. Por eso yo digo que lo que decía Paula Cristina 2011, ¿no? La votó el campo, por ejemplo. Este es un país en el que, hemos consagrado aquella famosa frase en la década del 90, roban pero hacen, ¿no? Claro. Es como si tolero cierta corrupción si es que me resuelven los problemas de mi metro cuadrado. Entonces, probablemente pueda llegar a ocurrir. Este es un presidente que invita a pensar que va a ser necesario poner límites y ponerle límites. ¿Qué es lo que más te preocupa? Si te tenía que decir tal cosa, porque hay cosas que pueden ser declarativas y uno dice, no, esto lo dice pero no lo va a hacer, y otras cosas que vos decís, che, guarda que esto lo veo que intente avanzar. Yo creo que es un presidente que no abraza la idea del pluralismo político, no entiende el pluralismo político. Hay que entender el pluralismo político, hay que entender que hay otro que puede pensar distinto, que tiene autoridad y legitimidad para pensar distinto, y que yo tengo que confrontar desde las ideas con ese pensamiento distinto. La politología ha discutido mucho sobre un concepto que aún permanece muy difuso, sobre todo para el público en general, que es el concepto de populismo. A mí me gusta una definición que es muy entendible, muy comprensible para el público en general, que dio un historiador italiano, Enzo Traverso, que él dice, para entender lo que es el populismo hay que entender que es un adjetivo, no es un sustantivo. Cuando uno entiende que el populismo es un adjetivo, uno lo empieza a asociar a prácticas, que pueden ser de diferente contenido ideológico, pero que aún siendo de contenido ideológico, arrojan características populistas. Yo creo que no hay que temer a decir que el liderazgo de Milei es un liderazgo populista. Sí. Por eso está esta sensación de similitudes con ciertas prácticas que eran propias también del kirchnerismo, que era un liderazgo también político, el de Cristina Kirchner y el de Néstor Kirchner, de características populistas. El liderazgo mesiánico que busca la desintermediación en su vínculo con la gente, que favorece una escena de polarización en donde intenta asumir la representación de los intereses del pueblo en contra de algo que lo amenaza. En el caso del kirchnerismo era el poder económico, en el caso de Milei es el poder político, es la casta, son los políticos, son los diputados, son los orcos. Entonces, que busca alimentar esa narrativa anti-establishment, que es peligrosa en algunos aspectos vinculados al proceso democrático. Por ejemplo, el intento sistemático de deslegitimar la libertad de prensa es peligrosísimo. Sí. Es un pilar central de la vida democrática, la libertad de prensa. Y lo que está haciendo este presidente para mí es peligroso en ese sentido. Y cuando uno repasa la acción política,
cuando uno repasa la acción política, uno se encuentra con un presidente que utilizó decretos de necesidad de urgencia del modo en que lo utilizó con el famoso DNU 70-2023. Algún diputado, incluso en redes, me dijo, es constitucional. Sí, el decreto de necesidad de urgencia es constitucional, pero no es constitucional el modo en que lo usó este presidente, metiendo en un mismo instrumento, impidiendo el control legislativo y judicial sobre los contenidos de ese DNU, en un contexto político muy particular como era el comienzo de su ciclo, metiendo una cantidad de disposiciones, iniciativas que fueron rechazadas por el Senado y que todavía está pendiente la definición definitiva del Congreso. Es un presidente que está gobernando por segundo año consecutivo sin presupuesto. Y es cierto que el presupuesto lo podía haber aprobado el Congreso, pero también es cierto que este presidente no prorrogó las sesiones ordinarias el año pasado y nunca tuvo vocación ni predisposición de aprobar un presupuesto, porque quería tener discrecionalidad presupuestaria. Este es un presidente que designó jueces de la Corte Suprema por decreto, en una interpretación muy horrible de la Constitución, traída de los pelos de la Constitución, porque no hay forma de encontrarle lógica jurídica que el principal cuerpo normativo de este país exige una mayoría calificada para designar jueces de la Corte Suprema de 2/3 del Senado y después permite designarlos por decreto. Es inentendible. Es un con el Senado funcionando, ¿no? O pudiendo funcionar. Que ha intentado esquivar, alguna responsabilidad del Congreso en determinadas decisiones, como por ejemplo esta curiosa aprobación del DNU, del acuerdo con el Fondo Monetario, que para mí no era procedimentalmente legal, por el simple motivo de que se aprobó un acuerdo que no existía en el momento que se aprobó. Con lo cual, uno debería interpretar que ahí lo que había eran facultades delegadas. Si es facultades delegadas, no se puede aprobar facultades delegadas por un DNU. Tiene que ser una ley. Está explícito en la Constitución que la delegación de facultades tiene que estar determinada por ley, con plazos, con límites. Es decir, ahora, un defensor... Sí. Perdón, es un presidente que ha estado al borde, al fleje del marco institucional y muchas veces del otro lado del fleje. Entonces, es un presidente que uno invita a pensar... Va a haber que ponerle límites, encima se fortalece políticamente con un buen resultado electoral, porque no tiene la predisposición de respetar el pluralismo político. Y esto se ve muy claramente en del otro lado. Lo que te pueden decir es un 56% o casi lo votó a Milei. Él no tenía en el Congreso las mayorías para aplicar todas las políticas que la gente lo apoyó. E iba a estar 2 años. Claro. Yo soy consciente de que para que este gobierno gobierne se generó lo que yo llamo una gobernabilidad de excepción, que es el Poder Judicial no poniéndole obstáculos a la acción de gobierno, que es el Poder Legislativo no poniéndole obstáculos a la acción de este gobierno, porque claramente era un gobierno que necesitaba una condición de gobernabilidad particular y especial, porque enfrentaba un desafío muy complejo y no tenía inédito desde la vuelta de la democracia, ¿no? Ahora, dicho eso, no pareciera haber de parte de este Poder Ejecutivo que logre una mayoría para resolver la titularidad del Poder Ejecutivo, porque cuando Milei tenía la oferta completa, nos juntó una mayoría, juntó el 30%. Entonces, eso ya le debe poner de por sí un límite respecto de cómo él toma las decisiones, porque hay un hábito de no buscar el diálogo y el acuerdo. De hecho, es un presidente que vetó 2 leyes aprobadas por amplias mayorías, y algún diputado también en redes me cuestiona, bueno, eso es legal. Sí, es legal. Ahora, en un contexto donde no hay aprobado un presupuesto. Vos hablás muchas veces, me acuerdo que hablamos con Alberto Fernández de legitimidad, ¿no? Más allá de que... Claro, es que la acción de gobierno debe ser legal y legítima. Ahora, Lucas, si vos hacés, una consulta con todo esto que vos enumeraste, ¿no? Que además nos quedamos prestando mucha atención. Falta la AGN, que también está diezmada, falta el acuerdo que está haciendo con el kirchnerismo para ampliar en los números de la Corte. O sea, la segunda parte del mandato de Milei va a ser muy compleja en cuanto a contrapesos. Ahora, estoy en defensor de abogado de Milei. No, a eso iba, si vos haces una consulta con todo esto que vos enumeraste y él te dice, me vienen con todo eso, ¿no? Pues lo dijo, y estoy haciendo la reforma estructural más importante de la historia. La gente va sintiendo algunas cuestiones, como el caso de la inflación, en el bolsillo y demás, más
te diría, bueno, pero todo eso sería como gente que le impide avanzar. No, y en el caso de la AGN... Gente que son la fuerza, diputado, no, yo te lo pongo... Ese es el encuadre que él quiere imponer en la interpretación del ¿y cómo público le va con ese encuadre? Como le iba al kirchnerismo al principio, le fue muy bien. Como nos fue a nosotros en Juntos por el Cambio. A ver, a nosotros ganamos las elecciones del 2017, después nos perdimos el norte y terminamos perdiendo. Esto es cíclico. Ahora, la realidad es que si yo a vos no te subo el sueldo durante 2 años, no hago obra pública, tengo las rutas hechas bolsa que no sé cómo vamos a sacar la cosecha, a los jubilados que impactan un 70%, todo lo que es servicio social, los jubilados tienen un impacto en el presupuesto enorme, no le subimos, y bueno, es lógico. Ahora, objetivamente, el laburante está mejor, hay como una especie de resignación que también hay que verla, porque sí, no es que la gente fue masivamente a votar a Milei, Ahí hay que ver de dónde venimos también, ¿no? Completar algo, yo solo tomo. Es importante el punto que plantea María, que tiene que ver con... Pero la gente no fue a votar. ¿En qué medida la legitimidad popular original autoriza a que alguien pueda ejercer el poder sin límites? Sí. Llevado al extremo, digamos, el argumento es este, porque el problema de las formas, que lo plantea el presidente, lo plantea en ese sentido, como diciendo, están preocupados por la forma y no por el fondo. La democracia es una forma, la democracia es un procedimiento. Nosotros los politólogos siempre tenemos esta dificultad de que, yo recuerdo cuando yo ingresé a la Facultad de Ciencia Política, lo primero que nos enseñan es a responder a qué se dedica un politólogo. Porque la mayoría de la gente no sabe qué hace un politólogo. Entonces, yo encontré una forma muy curiosa de responder a la pregunta de a qué se dedica un politólogo. Nosotros nos dedicamos a estudiar y a comprender la forma en que las sociedades toman decisiones colectivas. Porque de eso se trata. Cuando hay que tomar una decisión colectiva, tiene que haber un procedimiento que le dé legitimidad a la decisión que se va a tomar. Por eso digo, no es solamente respetar las leyes en términos legales, sino que también la legitimidad de la acción. Entonces, este es un presidente que fue apoyado por una mayoría para encabezar uno de los 3 poderes del Estado. Esa mayoría, insisto, que no fue constituida en la primera vuelta, no otorga autoridad para imponer las ideas que el presidente propuso a la sociedad argentina el 22 de octubre del 2023 y recogió solo el 30% de los votos. Y allí hubo 24% que recogió Juntos por el Cambio, hubo 37% que recogió el peronismo. Entonces, en algún punto la legitimidad original hay que entenderla en esa dimensión. Pero en definitiva lo que quiero decir es, si nosotros no le pedimos al presidente que se ajuste al procedimiento que está definido para tomar decisiones colectivas, entonces no tenemos democracia, tenemos autocracia. Entonces el presidente, como lo votó una mayoría, puede hacer lo que quiere. No es así el razonamiento. Tiene que respetarse determinados procedimientos y creo que es un presidente que ha tenido de parte del sistema la predisposición para que el presidente pueda gobernar, pero en ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias, también da la sensación de que es un presidente que cree que esos márgenes están otorgados para hacer cualquier cosa y que cualquiera que le plantea algún tipo de objeción es alguien que está poniendo palos en la rueda para que él le pueda resolver los problemas a la gente. En el Congreso, que es uno de los lugares que puede haber límites, se supone que seguramente va a aumentar su representación. ¿Imaginás una justicia diferente o imaginan una justicia diferente en los últimos 2 años o al revés? Si ya le dejaron, entre comillas, pasar algunas en sus primeros 2 años, si gana la elección va a ser siga. Nunca la justicia fue un contrapeso anticíclico. No. Es decir, la justicia probablemente actúa en función del clima imperante, ¿no? Si es un gobierno que se consolida electoralmente, que sostiene altos niveles de apoyo público, es difícil que la justicia funcione como un contrapoder que ponga límites. Lamentablemente, digo, ¿no? Porque, digamos, tenemos una justicia que es más vale acomodaticia. Paula debe tener fundamentos mucho más sólidos para opinar sobre el asunto, pero me parece que es un poco así. En realidad, el pacto que hoy se está llevando a cabo en el Senado, que es la ampliación de los miembros de la AGN y la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, también le va a dar incidencia, porque hay 150 pliegos de jueces
listos para que se aprueben en el Senado. O sea, entra en una negociación el gobierno que hasta hace un tiempo no ponía en juego. O sea que yo creo que la justicia hoy también está en un toma y dame con el gobierno de Milei. Lo que se ha perdido también es el sentido del valor y de la palabra. O sea, personas que sostenían determinados valores hoy ya no los sostienen. Y estamos hablando en un país donde no nos conmueve, por ejemplo, la ausencia de controles en materia de, por ejemplo, el fentanilo adulterado, el fentanilo contaminado, que va a tener más o menos 50 muertes. La pregunta es, ¿cómo hubiesen reaccionado? Y ponete a imaginar en distintas caras, ¿cómo hubiesen actuado determinados actores que son referentes en la sociedad si lo mismo hubiese pasado durante el kirchnerismo? Entonces, lo que se está perdiendo... Bueno, en este caso los medios sí lo estamos publicando, sí, el tema del fentanilo. Pero no hay una investigación como se hubiese hecho en otro momento. Yo soy crítica, pero desde el punto de vista de que es necesario que el periodismo también se despierte, porque cuando el kirchnerismo tenía todo el poder y nosotros teníamos el 1,8, encontrábamos en actores del periodismo la posibilidad de dar a conocer cosas que el kirchnerismo no quería que se conozcan. Vos cuando tomás el tema del fentanilo, por ejemplo, tenés responsabilidad entre los dirigentes de la provincia de Buenos Aires que compraron un laboratorio que era evidentemente deficiente en los controles, pero también en aquellos laboratorios públicos que tenían que hacer las muestras y controlar que eso estuviera en condiciones. Y vos tenés a un juez como Kreplaks, totalmente también politizado, que todavía no nos dio explicaciones de Insaurralde y ahora no nos está dando las explicaciones del fentanilo. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad no se siente representada por nadie, se siente sola. O sea, se siente poco representada por nosotros porque nos sentamos y no logramos el objetivo, entre otras cosas, de mejorar, por ejemplo, los jubilados. Y además, después los jubilados ni te votan también, pero no importa. Vos le prometiste defenderlo, tenés que estar sentada defendiéndolo. No sienten que tiene la justicia que tiene que tener. El papelón de lo de Maradona, y de ahí sumarle todo. O sea, no tiene referencias. Y yo creo que al análisis maravilloso que hace Romero, yo le sumaría analizar, porque no lo entiendo, cómo juega la apatía, porque te puede jugar a favor, pero también un inversor que tiene que invertir, porque en la Argentina piensa, es una Argentina pendular, es una Argentina dividida, no hay seguridad jurídica, el Congreso prácticamente no ejerce el control republicano, por algo el riesgo país hoy sigue en 660. Entonces, yo no a mí que Milei haya ganado me hizo todo lo que yo venía viendo, lo que yo creía de la política, lo que yo creía de la sociedad, lo que yo creía que habíamos conquistado en valores. Bueno, ahí hay que hacer una autocrítica profunda, ¿no? Porque no salió es la consecuencia de los otros procesos, de nuestros errores. Y yo quiero que a Milei le vaya bien porque vivo en este país. O sea, pero a mí pongo una situación de alerta porque la pregunta es, el límite él tiene, aunque lo va corriendo, ¿qué va a pasar cuando tenga sus jueces sentados en la Corte Suprema, tenga la negociación con el kirchnerismo en cuanto a jueces federales, tenga un Congreso que no le ponga límites y una sociedad que se conforma con que si tiene el dólar barato, que hay que ver si lo puede sostener, puede pasar todo. Bueno, es que él cree que... Bueno, igual no menospreciemos, no, por ahí no es la mejor palabra, no minimicemos la importancia de cierta estabilidad económica, pues yo pensé que la gente regalara de hecho, todos sus valores porque... Estaba pensando porque estábamos siendo muy críticos de la dimensión más política del proceso. Cuando uno analiza la dimensión económica, independientemente de que... Vos en las encuestas lo ves, principal preocupación la inflación. Hace 10 años viene un tipo, la baja... Él dice claramente, a mí me votaron para bajar la inflación y para
vivir más seguros. Yo digo que bueno, eso es verdad. El origen, era una demanda la baja de la el inflación. origen de Milei está destacado por dos grandes rasgos, que es la crisis de reputación de la dirigencia política, es una sociedad muy enojada con su dirigencia política, y el trauma de la inflación, una sociedad absolutamente traumatizada por la inflación. Entonces, que este presidente tenga esa obsesión por bajar la inflación es correcto. Es Sí. que tiene la sensibilidad Sí, de sí. cuál es el tema a resolver. Y es más, uno, con ojo de politólogo, ¿no? Obviamente, porque no quiero que se interprete mi análisis como un análisis de un profesional economista, pero uno observa un sesgo en la política económica de este gobierno hacia la baja de la inflación, es decir, como si el gobierno estuviera desatendiendo otros equilibrios de la economía, particularmente porque está tratando de atender prioritariamente la baja de la inflación, quizás pagando costos en otro sentido. Bueno, lo hace porque efectivamente cree que es el trauma a resolverla de esta sociedad, y eso es lo que explica por qué Milei sostiene niveles altos de apoyo, porque digamos, no estamos hablando que sostiene y retiene el 100% del apoyo que recogió el 19 de noviembre del 2023, pero más o menos uno ha visto a lo largo de todos estos últimos meses casi un 80% de esos votantes que siguen apoyando al gobierno, que valoran positivamente el desempeño, que tienen buena imagen de Milei, y que es lo que le construye esta posibilidad de tener un buen desempeño electoral. Si hoy uno hace el corte de la foto de hoy y la proyecta al 26 de octubre, el gobierno se está encaminando a una buena elección electoral. Creo que nadie imaginaba un Milei hace 5 años, entonces lo que le voy a preguntar probablemente me van a decir, qué sé yo. Pero ¿de dónde creen que va a salir el reemplazo del Milei o el contrapeso de Milei, teniendo en cuenta que las coaliciones tradicionales, bueno, el radicalismo casi que no existe más, el PRO que viene en una decadencia fuerte, el peronismo que sigue representado por figuras que la gente ya está rechazando? Yo creo que es interesante la pregunta, porque naturalmente si vemos un proceso de consolidación política de Milei, es decir, que tiene un buen resultado electoral, se consolida el ciclo y se encamina hacia el 2027 con chance de reelegir, probablemente se vaya alimentando la escena de incentivos para que se constituya una suerte de coalición anti-Milei. Porque también es cierto que hay una demanda anti-Milei fuerte. Sí, de hecho yo creo que hoy el mitad y mitad sentimiento anti-Milei es, sí, hasta te diría mayoritario. Parece como más profundo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tiene Milei? Sí, porque aparte Milei provoca un enojo más profundo de quienes rechazan o quienes tienen una mirada negativa de lo que está haciendo. Yo creo que la ventaja que tiene Milei es que quienes podrían conformar una coalición anti-Milei tienen diferencias irreconciliables. Y sí. Entonces, ¿nombres? Bueno, digamos, yo creo que Milei probablemente lo que haya producido es una expulsión de sectores progresistas de Juntos por el Cambio al lado opositor, que es un poco lo que expresa Paula Oliveto y lo que expresan muchos sectores que integraban Juntos por el Cambio y que ven con mucha disconformidad lo que Milei representa y lo que Milei está haciendo. El problema es que también está el peronismo, y el peronismo no ha transmitido que tiene predisposición de renovarse, de reciclarse, de presentar otro tipo de liderazgo. Yo con Cristina no iría nunca ni a ningún lado. Esas diferencias irreconciliables. Es irreconciliable, obvio. Es una ventaja para Milei porque tiene... Hay dos votes, Cristina, Milei, ¿a cuál te subís? Bueno, prefiero... bueno. qué sé yo. No, ¿Qué sería el divertido. Me ahogo, prefiero ahogarme, faltaba que Por eso diga. A ver, a Cristina la vimos en toda su dimensión. Milei todavía es una incógnita en su dimensión. Lo que veo me asusta, me genera mucha similitud a los primeros años del kirchnerismo con lo que después decantó. Pero creo que nosotros tenemos que buscar una alternativa donde la gente no tenga solo dos votos, tenga un tercer voto razonable, y entonces que pueda elegir, bueno, el kirchnerismo o el peronismo. O el ancho río del medio. Que también no tenga mucho, también seamos muy pocos ríos a ese vote. Si vos mirás las encuestas o vos mirás los votos que sacamos, es la nada misma, pero vos tenés que dar una opción, porque ¿sabés qué? Si el gobierno de Milei en algún momento
deja de ser popular, como nos pasó a Juntos por el Cambio, como le pasó al propio kirchnerismo. Vos tenés que generar un dique de contención a esas personas que nunca se subirían a otro bote. No es el medio. Es un país que en algún momento puede decidir no buscar los extremos. Sí, yo creo la que verdad es esa. ¿Por qué tiene que ser AOB? El hecho de que sea reiterativo, que todo el tiempo estemos hablando de la avenida del medio durante todos los procesos electorales, durante diferentes ciclos, es que esa avenida, si se la imagina uno como un espacio, tiene voto disponible. Claro. Porque hay una gran mayoría. Es curioso cuando faltan muchos meses para la elección decir, votar es un peronismo moderado, pero sí, maravilloso. Exacto. Llega la elección, Exacto. 2%. ¿Por qué? Porque ese voto disponible, que es sustantivo, muchas veces se ve arrastrado por la centrifugación de la polarización, que es la estrategia dominante de los otros dos extremos. Sí. Porque a los dos les sirve la polarización, porque buscan centrifugar el centro y arrastrarlo. Entonces, por eso siempre el desafío de quienes intentan construir una propuesta intermedia, equidistante, es cómo hacen para convencer a ese electorado que sostenga esa mirada y ese apoyo hacia una propuesta que esquive los dos extremos. Bueno, veremos si esta vez es posible evitar. Y tiene que haber renovación también. La centrifugación fue muy llamativa creo que fue el previo al 2019, cuando estaban los cuatro peronistas, Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti, y uno centrifugó para un lado, Pichetto que fue con Macri, y Massa que centrifugó para el otro y se fue con Cristina. También son poco serios. Casi el 90%. Claro. También tiene que haber renovación, ¿no? Claro. Estamos casi cerrando. ¿Cómo? Yo me quedaría, estuvimos casi una hora, dale. Bueno, no sé cómo ustedes, yo estoy pasando bomba, pero tenemos que cerrar. Con Lucas me gustaría preguntarle, porque no sé si lo hicimos, ¿qué hace el PRO de cara a lo que se viene? Yo sé que, bueno, sería para desarrollar más largo, digo, pero ¿qué crees que va a pasar? Más allá de que digan, sí, vamos de alianza, todo. Yo creo que, a ver, veo que el PRO en la provincia de Buenos Aires está necesitado de evitar no ir juntos en la oferta electoral, sobre todo el poder territorial de la provincia. Claro, que no quieren que Milei les traccione apoyo desde arriba y les divida en sus distritos un electorado que ellos pueden mantener unidos si hay una propuesta unificada. Entonces, ahí el problema es cómo cumplirle los condicionantes a Milei de que quiere la Libertad Avanza como nombre y el color violeta en la papeleta. Entonces, creo que ahí el desdoblamiento les cae como anillo al dedo, porque probablemente Milei ceda un acuerdo más frentista a nivel provincial para el 7 de septiembre y que esos mismos actores le concedan el color violeta y la Libertad Avanza en octubre. Veremos. Pero yo creo que, yo diría, no sería apresurado para decir el PRO es una fuerza política en extinción, y creo que el PRO tiene incentivos para conservar identidad partidaria, como lo tienen todos aquellos que integraron Juntos por el Cambio, porque como dice Paula, este es un proceso que puede cambiar en lo inmediato. Milei puede entrar en desgracia porque los resultados económicos no les empiezan a salir, y hay un electorado que no tiene pretensiones y ganas todavía de reconciliarse con el peronismo, que puede encontrar en esas opciones una alternativa para ir a buscar, seguir intentando que esté representada esa demanda de cambio. Seguí entrenando. El tipo te dice, seguí preparándote, seguíte entrenando, no aflojes. ¿No? Yo ya estoy un poco cansada. Sí, acaba de terminar el partido, no ganaste, venís remando. Vengo remando al dulce de leche. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Para mí fue buena la experiencia de la elección, aunque el resultado no fue el esperado. Porque hay que dar testimonio muchas veces. Y eso habla de... O sea, el argentino es muy resultadista. Pero un dirigente político tiene que también ir a dar testimonio, tiene la obligación de poner la boleta como para el que quiera una opción distinta la tenga, y también hay que formar el carácter. Yo no soy la misma de antes de la elección que ahora. No soy la misma hacia mi partido, no soy la misma hacia la estrategia que se llevó adelante, no soy la misma, entiendo mucho más el juego del poder en una elección,
Aprendí Cualquier mucho. técnico de fútbol te diría que se aprende mucho más en las Aprendí derrotas mucho, que en las victorias. Aprendí un montón. Así que para mí. Me es quedé con positivo. ganas ahí, me quedé con ganas. Que vas por Carrió, ¿qué pasó? Digo, ¿no? O sea, Bueno, ¡epa! ¿Viste? una sonrisa para buenos Bueno, entendedores. no. La respuesta estuvo en los silencios y en los gestos, por eso. Pero además, cuando dijiste no soy la misma, hacia la estrategia que llevamos adelante, hacia mi partido, vas a tener que volver otro día. Sí, y ahora la van a invitar con algo para comer. Ah, ¿no? sí, claro. Bueno, en realidad, mirá todo lo que vamos a comer. No, igual, Sí. nada, que quede la cámara acá, pues ellos son nuestros invitados. Sí, tocas un pedazo de esa milanesa de Ave Exacto. César. Ave César. 10 puntos. Nosotros no andamos con empanadas, nosotros andamos con. Mirá lo que es esto, te pido por favor, una milanesa a caballo, súper rica, ¿no? Y esto sabes que se. Che, espera, superusa? tengo a mi familia mirando afuera, Escuchá, guardamos un pedacito de te voy a decir una milanesa, cosa. después los invito a comer. Te voy a decir una tranquilos. cosa, Ave César la tiene clarísimo porque uno de los platos más pedidos por muchos famosos, yo que suelo andar en la noche de Buenos Aires. Y vos lo sos, no te hagas la moda. es la milanesa con fideos. Ah, muy bien. ¿Te posta? Gran combinación. Gran combinación. Gran Así combinación. que nada, tiene un olorcito. Gracias a los chicos de Ave César que nos van a llenar, bueno, de alegría la pancita al final del programa. Amigo, Bueno, llegamos, otro programa, excelentes invitados. Bueno, y hoy visita de lujo, acá mi familia, esposa, 3 hijos, nuera, que Les saludan mandamos un beso y haciendo enorme. siempre el aguante. bueno, estamos en el Shopping Abasto, lugar lindísimo, por cierto, aquí en el último piso, en el patio de comidas. Sí, y el mejor programa, miércoles 8 de la noche, laboratorio Sí. en Love Streaming. El pibe que viene ahora también puede ser algo más o menos piola, ¿eh? Ahí está también. Sí, que se ya. estaba alimentando afuera, Lo vi pasar con 2 bandejas y estaba él solo. Gracias, No sé, Lucas. sí. Gracias, Paula. Edu, nos vemos el próximo miércoles. Sí, Se quédense quedan- acá con el compañero Sever, Así programón. es, en live streaming. Hasta el próximo miércoles. Chao.